del Apocalipsis, hermanos, vayan por favor al capítulo número 10. Apocalipsis, capítulo número 10. Vamos a orar, te vamos a poner todo en las manos de Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos dirección, Señor, sobre todo en estos temas proféticos que tienen mucho simbolismo, que tienen, Padre Santo, mucha profundidad, de la cual, mi Dios, incluso podemos nosotros sentirnos, Señor, limitados. Y en humildad, Padre, te pido que tú dirijas, Señor, a mi persona que voy a exponer, Señor, esta palabra, y tú cuida y permite, Padre Santo, de que podamos asimilarla, Señor, desde el punto de vista, Señor, al cual tú lo dejaste registrado. Te doy toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, a manera de introducción quisiera mencionar algo. En realidad, creo que ya la palabra cáncer, la enfermedad, ¿verdad?, como tal, el cáncer, ya no nos altera tanto, ¿verdad?, como en un principio cuando se descubrió esta enfermedad. Realmente ni siquiera la misma medicina sabe en qué momento se originó, porque pues es una enfermedad que en sus diferentes manifestaciones, ¿verdad?, se puede presentar, ya sea de una forma muy silenciosa o en ocasiones muy agresiva. En ocasiones puede presentar, ¿verdad?, algunos síntomas desde su inicio, como el cáncer de piel, que pues empieza a presentar y se puede diagnosticar con prontitud y tratar. Pero en cuestión de los órganos internos a veces es más complejo. Se llega a conocer como la enfermedad silenciosa. Y esto, ¿verdad?, en realidad puede ser y causar un poco de temor a nosotros como seres humanos el poder llegar a tener que padecer una enfermedad como tal. Y estaba yo observando, ¿verdad?, y viendo con respecto a la información del cáncer, cuáles eran los cánceres más dolorosos y agresivos que hay. ¿Por qué quiero tomar esta ilustración? Porque piensen un poco en esta enfermedad. Las notas que encontré es que el páncreas, el cáncer de estómago y el cáncer de huesos son los más agresivos, que en primera instancia parecen ser silenciosos. Se confunden incluso hasta con un simple dolor de estómago, ¿verdad? Se confunden a lo mejor en el caso de los huesos como un dolor reumático, pero en realidad la enfermedad va avanzando. Es agresiva porque realmente el tratamiento, ¿verdad?, que se someten las personas cuando ya el cáncer ha llegado a propagarse, los tratamientos de quimioterapia, los tratamientos, ¿verdad?, de radioterapia son sumamente agresivos y, como a veces dicen, ¿verdad?, es más doloroso la cura que la enfermedad. Y ya cuando está muy avanzado, en realidad, incluso, ¿verdad?, hay pocas posibilidades de que una persona pueda llegar a sanar. Es doloroso porque también estaba yo checando con respecto al cáncer de páncreas, como esa parte del sistema digestivo inmediatamente empieza a dañar a otros órganos como el estómago. Y el estómago, ¿verdad?, y el intestino tienen una gran cantidad de terminales nerviosas y sensitivas. Son como las muelas, ¿verdad?, que tenemos nosotros ahí un nervio, ¿verdad?, o dos nervios ramificados en cada diente, y cuando empieza a doler, pues duele con ganas, ¿no? Duele con ganas. Ahora imaginen una situación de ese tipo, ¿no? De tal forma que ya cuando se da un diagnóstico terminal en donde el médico dice no se puede hacer nada, pues podemos decir, bueno, por lo menos queremos combatir el dolor que produce. Pero si usted ha estado cerca de una persona que padece cáncer y que murió por esta causa, y que por lo menos las últimas semanas usted estuvo a su lado, se dará cuenta que ningún analgésico, ningún medicamento que le quiera disminuir el dolor es eficaz al 100%. Sigue produciendo mucho dolor la enfermedad, mucho dolor. Estaba viendo los síntomas, por ejemplo, de estas enfermedades de cáncer del aparato digestivo, del páncreas, y ataca también con dolores de espalda, pérdida de peso,
ictericia, picones generalizados, se manifiesta incluso a veces hasta con calambres abdominales bastante fuertes. Y entonces podemos entender, ¿verdad?, cuando una persona está bajo estas circunstancias, el por qué pierde peso, porque ya no puede comer, porque ya no digiere los alimentos, porque incluso difícilmente puede beber agua, su cuerpo rechaza esto, porque ya sus órganos están imposibilitados de metabolizar todo lo que entra al cuerpo. Cuando menciono esto, hermanos, estoy pensando que en la etapa final de la vida de las personas con este tipo de cáncer es un final doloroso y agresivo. Ahora, si pensamos un poco con respecto a la humanidad, al mundo, lo que viene en el Apocalipsis es la fase terminal de una enfermedad que ha impregnado a este mundo y que ha llevado a las personas a endurecer su corazón de tal forma que en los juicios de Dios tendrán ellos precisamente que sufrir los embates del juicio divino. Podemos hablar del amor de Dios y muchas veces nos enfocamos en el amor de Dios, porque el amor de Dios, ¿verdad?, es una doctrina cardinal de las Escrituras, porque Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito. Pero ahí en esa misma, precisamente en ese mismo versículo de Juan 3:16, habla acerca de un juicio para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es evidente que la muerte de Cristo y el creer en ese acto sacrificial nos llevará a librarnos de que el mundo esté perdido y que tenga que experimentar lo que viene después en juicio. Y estamos hablando en este aspecto sobre aquellas personas que también no creerán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y una vez que el Señor, ¿verdad?, nos arrebate, entonces vendrá ese lapso del cual hemos estado estudiando, conocido como la gran tribulación o la 70ª semana de Daniel. ¿Por qué de Daniel? Porque la profecía de Daniel habla específicamente con respecto a ese periodo de tiempo. Un periodo de tiempo bien definido, un periodo de tiempo en el cual está establecido. Y en ese periodo de tiempo, a partir de Apocalipsis capítulo número 4, prácticamente hasta Apocalipsis capítulo número 19, nos lleva en un recorrido detallado de lo que va a suceder en el final de los tiempos. Y en realidad, ¿verdad?, no hay pandemia, no hay una tribulación parecida que la historia de la humanidad haya experimentado como la que se experimentará en ese entonces. En el capítulo número 10, del versículo número 1 al número 11, dice así, capítulo 10, del versículo número 1 al versículo número 11. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito.
Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ya hemos llegado hasta el capítulo número 10 y en los capítulos anteriores, hermanos, hemos visto precisamente cómo se van desarrollando los juicios de Dios, esos juicios que vendrán a este mundo. Lo primero que notamos después de que Juan, ¿verdad?, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, revela a las iglesias el capítulo 1 y capítulo número 2. El capítulo número 2 y 3, el capítulo número 4, presenta un pequeño intermedio donde se habla acerca de la oración hacia el Cordero y hacia el Padre. Y posteriormente, entonces, empieza el desarrollo de estos juicios a partir de que el Cordero de Dios era el único digno de abrir los sellos del libro, 7 sellos. Y él empieza a abrir los sellos y empiezan a desatar una serie de acontecimientos que primeramente lo ubicamos como acciones del mismo anticristo y acciones que el mismo hombre, ¿verdad?, llevará a cabo durante la primera etapa de la gran tribulación. Posteriormente, al llegar a los 7 sellos, ¿verdad?, también hace un pequeño interludio, como un pequeño paréntesis, y hay media hora de silencio, y después de esa media hora de silencio, donde también hay alabanzas a nuestro Dios, empiezan las 7 trompetas. Y esas trompetas que vimos nosotros, que estudiamos en la sesión pasada, estas 7 trompetas, en la 6ª trompeta se detiene, y entonces está por abrirse la 7ª trompeta. Así que a través de esto, entre el último sello, ¿verdad?, y la primera trompeta hay un interludio. Entre la última trompeta hay un interludio entre la primera trompeta y la primera copa de ira. Y es aquí donde está el capítulo número 10. Así que parece ser que cada interludio nos marca etapas específicas de cómo se van a presentar los juicios de Dios. Ahora, hermanos, cuando estamos hablando de que van a iniciar las copas de la ira de Dios, estamos hablando de la última etapa. Así como cuando estamos hablando acerca del cáncer. La última etapa, la fase terminal de este mundo. El aspecto donde estas 7 copas, ¿verdad?, estarán derramándose sobre la tierra y serán los juicios más agresivos, los juicios más justos, porque tengo que decirlo, porque nuestro Dios es justo, sobre todos aquellos que han endurecido su corazón a tal manera que incluso el mismo libro de Apocalipsis dice: y a pesar de lo que sufrieron y a pesar de las señales que vieron, no creyeron. Un corazón con estas características, en donde se han insensibilizado de tal manera que no quieren reconocer a nuestro Dios como el ejecutor de estos últimos 7 juicios. De tal forma que cuando en Mateo, ¿verdad?, 24, dice: si esos tiempos no se hubiesen acortado, entonces nadie sería salvo. Y aquí hay algo importante, hermanos. Hay que notar que es la última oportunidad para que las personas se arrepientan. Va a llegar el momento, y lo vamos a ver más adelante, como le he mencionado, donde nuestro Dios, ¿verdad?, ya prácticamente no permite la presencia de Satanás delante de él, es arrojado a la tierra en esa ira, ¿verdad?, descomunal que tiene Satanás junto con el anticristo y el falso profeta. Intentarán destruir a todos aquellos, ¿verdad?, que incluso dice la palabra de Dios, que no se inclinen delante de ellos. Así que, hermanos, esta última etapa va a ser de un periodo muy corto dentro de la 70ª semana del año. Pero antes de que vengan las copas, hay este interludio, o este aspecto, o este capítulo, mejor dicho, que nos menciona algunos aspectos y algunos elementos que vamos a estudiar esta mañana. Para este momento ya la tierra habrá sufrido destrucción, una tercera parte. El hombre también habrá sufrido y habrá conocido la influencia demoníaca, porque ya habrán sido desatados demonios que están en los abismos, con el poder de dañarlos, pero no llevarlos a la muerte. Y aún así los hombres no se arrepentirán, sino se entregarán más a un corazón endurecido, y podemos decir
también a pasiones, a situaciones perversas. Todo esto, ¿verdad?, el hombre contra el mismo hombre. Estamos ya en una etapa en la que el mundo ya se ve, si no totalmente en ruinas, se ve en caos, con falta de alimentos, con una guerra que ya en su momento el anticristo, ¿verdad?, tendrá contra las personas que hayan sido selladas por Dios, los 144,000, y además los vencerán. Los 144,000, recuerden que son 12,000 de cada tribu de Israel, los cuales tendrán precisamente el honor y la bendición de predicar el evangelio también a su pueblo. Existirán los crímenes más atroces también. La perversión moral se extenderá por todas partes sin control. Así que, hermanos, va a ser un común denominador la violencia, va a ser un común denominador la injusticia, y podemos decir que entonces este mundo estará listo para que Dios complete sus juicios. Y además, para que establezca su reino glorioso en esta tierra, empezando por el milenio y posteriormente en unos cielos nuevos y tierra nueva. Y esto es muy visible, hermanos, a través de lo que se va a mencionar en el capítulo número 10. Así que el primer elemento que vemos en este capítulo es un ángel, el cual también, ¿verdad?, algunos lo han escrito en los libros que se estudian para el Apocalipsis, como un autor que se llama La Cueva. Esto lo menciona como un ángel extraordinario. Pero el primer elemento que vemos en el versículo número 1 es un ángel. Y un ángel que tiene cierta diferencia con los demás, porque por lo menos se menciona una característica que dice que era un ángel fuerte. Cuando Juan está escribiendo esto, recuerden que en el capítulo número 4 dice que fue llevado al cielo. Entonces, en el espíritu no lo sabemos, qué es lo que está mencionando Juan en el capítulo número 4 en adelante. Él está ahí, pero no sabemos si en un momento dado tuvo que regresar a esta tierra, porque ya no se menciona de esa forma. Pero lo que está sucediendo en el cielo y lo que estará sucediendo en la tierra, Juan lo observa porque ha sido revelado. Recuerden que él fue llevado para que viera, pero a partir también de eso para que escribiera lo que Dios le estaba indicando. Ahora, hermanos, dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ahora, este ser no se trata de nuestro Señor Jesucristo. Este ser se trata de un ángel diferente. Como apareció el ángel en el capítulo número 5, que también se lo indican como un ángel fuerte. Cuando habla acerca de un ángel fuerte, muy probablemente se esté indicando del rango en el cual estaba este ángel habitando dentro de la presencia de Dios. Este ángel desciende del cielo, y esto indica precisamente el escenario de donde proviene. Es una visión que también Juan precisamente le está narrando tal cual la ve, y debemos un poco ponernos en los zapatos, en las sandalias de Juan, porque son cosas reveladas que podemos nosotros decir son sumamente difíciles de creer, porque son simbólicas, porque se mencionan cosas que no se mencionan en muchas partes en otras porciones de la Biblia, y que en realidad aquí se mencionan, ¿verdad?, y que son nuevas. Por eso se habla de un misterio revelado. Ese misterio que ahorita vamos a ver, el cual se menciona en el capítulo número 10, ese misterio revelado es el misterio de los juicios de Dios para este mundo. Así que, hermanos, podemos notar la presencia y de dónde procede este ángel. Y este detalle, ¿verdad?, también es importante, porque es un ángel enviado del cielo, y si viene del cielo, obviamente es enviado por Dios. El resto de la descripción nos menciona que es un ángel que para Juan es deslumbrante y es extraordinario, porque no solamente desciende del cielo, sino viene envuelto en una nube, el cual no se menciona nada más, y la siguiente característica es que su rostro resplandece como el sol. Esto nos menciona acerca precisamente de la gloria y lo esplendoroso que es este ser, y tiene también un mensaje extraordinario. Así que, hermanos, esto es lo que le llama a Juan la atención. Otro elemento es que había un arco iris sobre su cabeza.
también es parte del esplendor de este ángel. Si la Biblia a veces no hace mención y no se desarrolla en un contexto donde hace una comparación de un texto a otro texto de la Biblia, no podemos decir que tenga una relación directa. Pero lo que sí podemos nosotros notar es que el arco iris en el tiempo de Noé sirvió como una señal precisamente de nuestro Dios, como el pacto que hizo con Noé para ya no ser destruido por un diluvio esta tierra. Así que, hermanos, el juicio de Dios para el fin del mundo y narrado a través del Apocalipsis no va a tener nada que ver con un diluvio futuro, sino por el contrario con un aspecto de fuego y de destrucción. Otro detalle, ¿verdad?, precisamente con respecto a esto, es que sus pies, a los ojos de Juan, parecen columnas de fuego, porque dice que sus pies son como columnas de fuego. El fuego, hermanos, es un simbolismo de juicio de parte de Dios, pero también es muy apreciado con respecto a la firmeza, con respecto a, en otras ocasiones mencionan al bronce, y esto nos habla acerca de que es estable y es fuerte. Pero posteriormente, hermanos, después de ver precisamente estos elementos con respecto al ángel, el versículo número 2 dice algo que todavía sobrepasa de importancia. Tenía en su mano, ¿qué? Un librito, y dice un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando Juan está observando esto, recuerden que esto se presenta como una visión. Literalmente podríamos decir, es muy complejo pensar en un ser de un tamaño descomunal que pueda poner su pie sobre la tierra y al mismo tiempo sobre el mar. Pero si a distancia lo llegó a ver Juan, no lo sabemos, podemos notar que él lo vio de esta forma y además lo vio levantando sus manos hacia el cielo. Primeramente estaremos viendo con respecto a esto, al librito que tiene en su mano. Porque un poco más adelante, allí en Apocalipsis capítulo 10, 8 al 11, estamos en el mismo capítulo, observen qué es lo que sucede con este librito. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Esta es una orden dada a Juan de parte de nuestro Dios, porque después él obedece esta voz. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora, hermanos, por lo menos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vemos dos veces que se menciona un librito. En Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 1. Vayamos ahí. Apocalipsis 5, versículo número 1. Y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, hermanos, ahí es precisamente lo que estamos hablando con respecto en el momento de que le fue dado al Cordero, ¿verdad?, ese honor, esa atribución, porque tiene toda autoridad de abrir este libro, que se refiere a un papiro, a un rollo. Y aquí cuando se habla acerca de este libro también se refiere a un rollo, no se refiere a un libro como el de nosotros, pegado en un costado y con páginas, se refiere también a un rollo. Pero no es el mismo libro. Este libro contiene otro tipo de mensaje, del cual estaremos viendo que no es revelado. Así que ahí hay varias diferencias con respecto a este librito. Y no es descabellado, hermanos, pensar que este librito guarda relación con la última parte de la profecía del juicio de Dios, porque entonces va a empezar a ser revelado las copas de la ira. A partir del capítulo número 11, versículo número 15, estará precisamente en progresión estos últimos juicios. En el versículo número 4 aparece otro elemento, y ahí habla acerca de unos truenos. Cuando los el versículo número 3 y versículo número 4. Y clamó a gran voz como ruge un león. Ahora, todo esto lo está mencionando Juan desde el entendimiento que él tiene. Ustedes van a notar que cada vez que se expresa de esta forma, en muchas ocasiones dice la palabra ¿cómo? No que sea exactamente esto, sino cómo le pareció a él.
y el rugido como un león. Nosotros no estamos acostumbrados a oír a los leones, ¿verdad? A menos que vaya usted a un zoológico, y al menos que se encuentre con un león hambriento ahí en el zoológico, ¿verdad? O con un león hiperactivo, porque muchas veces están descansando. Pero el rugido del león representa fuerza. La verdad es que se escucha muy lejos el rugido de un león. Y él lo asocia así, ¿por qué? Porque en su experiencia, ¿verdad? Y en el medio donde él se desenvolvía, quizás, ¿verdad? Tuvo la experiencia de oír un rugido de un león. Y dice también así, y cuando hubo clamado este león, que representa una voz también de autoridad, 7 truenos emitieron 7 voces. Esto, hermanos, es simbólico, porque él escucha las voces como si fueran truenos. Y cuando se representa esto en la Biblia, se indica, ¿verdad?, que es Dios comunicándose. Allá en el Sinaí, Moisés también, ¿verdad?, o por lo menos los israelitas desde abajo, oían muchos truenos. Y la voz de Dios, ¿verdad?, era entendible para Moisés cuando le manda a escribir los mandamientos. Así que habla que los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Ahora, observen que también el número 7 representa plenitud, hermanos. Es algo que no podemos dejar de notar. Siempre que se menciona 7 en relación con Dios, se menciona plenitud. Se menciona, incluso, ¿verdad?, algunos lo interpretan como perfección, los 7 espíritus de Dios, que se refiere a los 7 ministerios del Espíritu Santo. Así que dice Juan que una vez que oyó esto, emitieron sus voces, dice yo iba a escribir. ¿Qué nos denota esto, hermanos? Nos denota que Juan entendió lo que se estaba transmitiendo a través de los truenos, porque de otra forma no hubiera dicho voy a escribir algo que no entiendo. Pero sin embargo recibe precisamente otra instrucción. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Cuando emiten sus voces los 7 truenos, él lo iba a escribir y sin embargo recibe la indicación de que no lo haga. Si vemos esta escena, hermanos, podemos decirnos y preguntarnos, ¿qué implica que haya recibido esta instrucción? Porque entonces hubiera estado revelada y hubiera estado escrita en estas páginas. Lo que sí podemos nosotros conocer, hermanos, es que no conocemos la naturaleza de lo que se escribió ahí. Pero quizás, ¿verdad?, y lo más seguro es que esté precisamente implicado los juicios que vendrán en esta última etapa. Tampoco se nos explicó la razón del por qué va a ser así. Cuando estudiamos las Escrituras, hermanos, debemos estar conscientes de que hay cosas que no nos han sido reveladas. Y hablando del aspecto profético, pues podemos entender que nuestro Dios, ¿verdad?, siendo soberano, toma esa última decisión. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Y ya hay cosas secretas de nuestro Dios, por lo menos para nosotros, en este tiempo y en esta vida, en esta etapa, ¿verdad?, no van a ser reveladas. Ya cuando estemos delante de su presencia, pues no lo sabemos, pero probablemente sí, porque tampoco nos ha sido revelado que vaya a ser así. Ahora también hay cosas incomprensibles de nuestro Dios, que en realidad a veces no nos toca preguntar ni cuestionar, porque nuestro Dios no da explicación, ¿verdad?, a sus criaturas de lo que Él va a hacer. Pero sí nos ha dado a conocer su naturaleza amorosa, su naturaleza de compasión, su naturaleza justa para entender que estamos delante de un Dios que jamás actuará con maldad hacia sus hijos. Incluso el juicio hacia los impíos no es un acto de maldad, es un acto de justicia. Porque ya a través incluso de la gran tribulación vemos que hay manifestaciones de gracia y de tratar de llamar a esas personas al arrepentimiento. Pero sin embargo, ¿verdad?, la decisión va a corresponder de cada persona. Este Deuteronomio 29 dice así, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, lo que Dios quiso darnos a través de la Escritura, es para nosotros y para nuestros hijos para siempre, con un propósito, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y ahí específicamente se está mencionando lo que se está dando a los israelitas en el libro de Deuteronomio. Que por cierto, Deuteronomio es el último libro del Pentateuco.
Y la palabra Deuteronomio significa repetición de la ley. Es decir, se está repitiendo lo que en Éxodo se decía y parte de lo que en Levítico también se pronunció. ¿Por qué pasa esto? Por una simple razón. Porque el Deuteronomio ya es una nueva generación la que va a entrar a tomar la tierra prometida. La generación anterior, recuerden que pereció en el desierto por su desobediencia de no entrar en ese primer llamado que Dios hizo para que tomaran la tierra prometida. Recuerden que fueron enviados 2 espías, ¿verdad? Y solamente 2 tuvieron el valor de decir, tomémosla porque nuestro Dios nos la ha entregado. Pero los otros 10 no, desanimaron el pueblo y dijeron simplemente no vamos a entrar. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que sigue con respecto a esto? En Apocalipsis 10, versículo número 5, regresemos. Dice, y el ángel, 10:5 al 7, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, ¿qué hizo, hermanos? Levantó su mano al cielo. ¿Y qué hace en el versículo número 6? Léanlo, por favor. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no se vea más. Ok, hermanos. Continúo en el versículo número 7, sino que en los días, observen, sino que en los días, ahí está haciendo precisamente una referencia del tiempo en el cual se presentarán ya los últimos aspectos del juicio de Dios, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios, es decir, el juicio de Dios para esta humanidad, se consumará, será llevado a cabo, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hemos oído muchas veces, ¿verdad?, que los cristianos no debemos de jurar, ¿verdad?, porque Jesucristo dijo que no debemos de jurar ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ¿verdad?, ni por la tierra, ni por ninguna cosa debemos de jurar. Que nuestro hablar sea sí, sí, y que nuestro hablar sea no y no. Y eso tiene en realidad, hermanos, ¿verdad?, un significado bastante lógico, porque la misma palabra nos lleva a nosotros a saber que la mentira, ¿verdad?, no debería de entrar en el vocabulario de una persona redimida, y que nuestro sí debería representar la seguridad de que estamos diciendo verdad, y que nuestro no debe representar precisamente que estamos nosotros negando algo que no es verdad, o que atente contra la moral de Dios, o que atente más bien contra la moral del hombre, ¿verdad?, y contra la santidad de Dios. Ahora, hermanos, pero aquí en este momento sí está jurando este ser angelical. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto se refiere a un contexto totalmente diferente. Primeramente entendemos que es un ángel, ¿verdad?, que pertenece a las huestes celestiales de Dios, no es un ángel caído. Es un ángel que junto con aquellos, las 2/3 partes que no se dieron ante las insinuaciones de Satanás, ¿verdad?, de seguirlos en esa rebelión celestial antes de que el mundo fuese creado, este ángel, ¿verdad?, podemos decir que no miente. Pero ¿por qué está precisamente dándole importancia a este juramento y por qué pone su mano hacia el cielo? El gesto de poner la mano hacia el cielo, hermanos, era precisamente de poner al cielo como testigo de lo que va a decir. Que lo que va a decir no solamente es verdad, sino es extraordinario. Y además, entendiendo de que lo que se está diciendo, como lo dije y lo referí al principio de este estudio, ¿verdad?, a veces parece imposible de creer. Y él está diciendo esto, ¿verdad?, es un juramento directo hacia el cielo, hacia la presencia de Dios, diciendo que esto, sin lugar a dudas, no dejar ninguna señal, ninguna pequeña rastro de polvo de que pudiese no suceder, sino que va a suceder de forma completa, llana y pronta. Es inminente el juicio de Dios. Así que cuando hace ese juramento levantando su mano al cielo, este era un ademán, hermanos, común para los judíos, donde se expresaba precisamente algo que se decía y se ponía a Dios por testigo. Por eso es que no debemos de jurar, ¿verdad?, ni en nombre de Dios, ni el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna cosa. Porque en realidad, hermanos, somos falibles.
Y a veces es demasiado superficial, ¿verdad?, el pensar de que si decimos eso solamente es para convencer a los demás, aunque sepamos que quizás, ¿verdad?, ahí nosotros tengamos duda o incluso con una mala intención de mentir. Vemos el juramento, ¿verdad?, que se extiende y adquiere una solemnidad extrema por la prolongada descripción que hace ahí. Y además dice que juró por el que vive por los siglos, y puedo decir por los siglos de los siglos. Él jura por uno de los atributos de Dios, jura por el Dios eterno y jura por el mismo Dios todopoderoso, porque Él fue el que creó el cielo y las cosas que están en Él, y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en Él. Dios jura a través precisamente de su naturaleza divina y sus atributos divinos. Así que, hermanos, implica que lo que Él estaba diciendo, lo que estaba a punto de decir, era de suma importancia. Y el invocar a Dios era un garante de lo que decía. ¿Qué significa esto de un garante? Quiere decir que era garantizado que lo que vendría después, Dios lo iba a llevar a cabo. Más adelante, hermanos, el versículo 9 al 10, dice así: y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Recuerden que ya recibió una orden, que vaya y coma de ese librito. Y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora, hermanos, esto, lo que está sucediendo en el versículo número 10, pues fue una advertencia de lo que está en el versículo número 7. Observen lo que dice el versículo número 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Y después me voy a saltar hasta el versículo número 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. ¿Y qué le dijo el ángel? Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces la comprobación en el versículo número 10 es lo que experimentó al comerlo Juan. Ahora, hermanos, a pesar de que es un misterio escondido, la revelación del juicio de Dios no dejó totalmente a oscuras a las personas o a los judíos o a los hebreos en el Antiguo Testamento, porque gran parte de la segunda venida de Cristo estaba revelada ahí. Por eso hace esta anotación, el cual fue, o como él anunció a sus siervos, los profetas. Hay una gran cantidad, hermanos, de referencias en el Antiguo Testamento de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del juicio de Dios. De hecho, ¿verdad?, se habla más de la segunda venida de Jesucristo que de su primer venida en el Antiguo Testamento. Los judíos, ¿verdad?, por lo menos los que solamente creen en la Torá o en el Tanaj representa a la ley, los profetas y los escritos, o en todo contenido del Antiguo Testamento, ¿verdad?, y no creen en el Nuevo Testamento, ellos todavía están esperando al Mesías prometido. Ahora ese Mesías prometido vendrá, pero ya no vendrá como ¿qué? Como el siervo sufriente que se habla en Isaías capítulo número 53. Ya no vendrá a sacrificarse nuevamente en una cruz y derramar su sangre por los pecados. No se humanará por segunda vez. Nuestro Señor al resucitar verá recibir un cuerpo glorioso, pero mantuvo las señales de esa crucifixión. De tal forma que en Apocalipsis capítulo número 1 dice: y verán al que traspasaron y harán lamentación por él. Así que, hermanos, estamos en esta última etapa. Y en este enorme paréntesis, o gran paréntesis, mejor dicho, extraordinario paréntesis, no por decirlo enorme, sino extraordinario, da a conocer, ¿verdad?, dentro de su voluntad y su beneplácito, lo que Él se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto dice Efesios 1, versículo 9 y versículo número 10. Es la consumación del plan de Dios que Él había anunciado por sus profetas. Nuestro Señor Jesucristo vendrá como juez a castigar a todos los malvados, a establecer su glorioso reino y a llevar a cabo la sentencia hacia Satanás y sus dos aliados, el falso profeta
¿verdad? Y el anticristo. Para terminar, del versículo 8 al versículo, del versículo número 10 y versículo número 11, dice así: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. ¿Y qué le dijo esta voz, ¿verdad?, a Juan, o este ángel? Y él me dijo: adelante, con ánimo. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gracias, hermanos. Juan tuvo una tarea adicional a la tarea que se les dio a los apóstoles allá en la gran tribulación, en la gran comisión, en donde es una tarea que es dada también a la iglesia, porque Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y además enseñándoles. Ahí está el aspecto del discipulado: enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y alguna vez hablé de este pasaje acerca de los absolutos que se mencionan ahí. Primero, toda potestad les da a Jesús, toda autoridad la tiene Él. Y además, en esa autoridad, Él nos llama a que vayamos a toda la tierra. Y otro absoluto es que su presencia va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y dentro precisamente de esa gran promesa y esa gran bendición, ¿verdad?, y comisión que Él nos ha dado, bueno, a Juan se le dio una extra. Y es que cuando come este librito y lo que se revele debe de ser también llevado al mundo, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación y delante de reyes. Hermanos, el Evangelio estaría completo si no predicamos acerca del juicio de Dios. El Evangelio está incompleto si no predicamos de lo que implica la perdición del hombre. Porque así como lo dije y lo recitamos en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, en esa gran perdición, hermanos, implica todo lo que vendrá para ellos. Es obvio que hubo gente que murió sin Cristo en el pasado, que morirá sin Cristo antes de que Jesucristo venga y antes, incluso durante la gran tribulación. Quizás no llegue a las copas de ira de nuestro Dios. Pero hermanos, independientemente de eso, si no cree, le espera precisamente un juicio de dolor y de fuego. ¿En dónde? Precisamente en el lago de fuego, que nosotros, ¿verdad?, lo consideramos también como el infierno. Es el lugar de tormento eterno separado de Dios, donde fue creado para Satanás y sus ángeles. Un castigo merecedor para un ser que se rebeló, ¿verdad?, para con Dios, y que llevó precisamente a la rebelión, no solamente a ángeles, sino también al mismo hombre, engañándole y haciendo que el pecado entrase en el mismo hombre. Para terminar, hermanos, cada uno de nosotros debemos de proclamar el mensaje de Dios. Puede resultar amargo y a la vez dulce, como lo acaba de mencionar cuando comió el librito. ¿Y amargo por qué? Porque, hermanos, es amargo el castigo para los impíos. Y si en esa amargura nosotros tendríamos esa sensación de decir: conozco a alguien que tengo la posibilidad de hablarle de Cristo, que hablarle del Evangelio, y no lo hago, y tengo amargura en mi corazón porque es el destino que le espera, entonces tendríamos que hacerlo. Pero es dulce. ¿Por qué? Porque es una oportunidad. Porque se representa que el Evangelio, hermanos, para nosotros es dulce. Usted y yo no sufriremos eso. Y podemos dar gloria a Dios y decir amén, ¿cierto? Pero hay muchos que no pueden decir amén ante esta gran verdad. Así que debemos también obedecer la orden celestial. Cuando se habla acerca de profetizar, hermanos, debemos entender que es hablar la palabra de Dios. Como se dijo en la mañana, que es un profeta, es aquel que habla en lugar de Dios. No es necesaria una profecía predictiva, eso ya se acabó porque ya tenemos el Apocalipsis. Hermanos, si el Apocalipsis no terminara con estas palabras,
quizás podríamos decir que todavía hubiera más revelación. Pero dice así el versículo número 20 de Apocalipsis 22, vayan ahí por favor. De hecho, dice el 18, vamos a ver el 18 en adelante. Y es Juan quien habla y dice, yo testifico. ¿Lo tienen ustedes? Leanlo conmigo en voz alta del 18 al 21. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, el versículo número 20. El que da testimonio de estas cosas dice así. ¿Quién dio testimonio? Jesucristo. Él es el que dice, ciertamente vengo en breve. Yo creo que la iglesia a veces ha llegado a vivir en un letargo, porque nos sucede, ¿verdad?, de que a veces consideramos que nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida está bajo tardanza, que puede ser tardía. Pero no, es ha sido paciente para con nosotros, para que podamos nosotros proclamar las buenas nuevas de Jesús. Hermanos, en realidad, ¿verdad?, si tuviésemos siquiera un pequeño, vamos a decirlo, una pequeña ventana de lo que les sucederá a la gente impía y cómo es el infierno realmente, podríamos quizás sensibilizarnos más para no dejar pasar las oportunidades de llevar a otros a los pies de Cristo a través del mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Padre, porque tu profecía, Señor, sin lugar a dudas, nos puede llevar no solamente a reflexionar, sino a tener un corazón reverente, Señor. Porque, Padre Santo, delante de lo que tú harás, Señor, podemos notar, Padre, pues que simplemente es el juicio justo, el castigo, Señor, esperado para todos aquellos que se rebelen, Señor, delante de ti, bajo el menosprecio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Tú dices, Señor, la salida, dices, Padre Santo, la medicina para este mal, y mi Dios solamente es que nosotros, Señor, pues la prediquemos, la proclamemos, Señor, de una forma correcta, entendiendo, Padre, que también el juicio es parte, Señor, de lo que debemos de predicar. A veces a la gente no le gusta oír esto, o a veces simplemente lo ignora, lo cree como una leyenda, o como un aspecto, Señor, como una fábula, o quizás, Señor, como algo que no sucederá. Pero si entendemos las palabras, Señor, que el ángel dijo, en el cual juró, por la misma naturaleza de Dios en su soberanía, poder, Señor, y eternidad, que estas cosas sucederán tal cual están escritas. Y te damos, Señor, las gracias, porque no nos mantienes oscuras. Ahora, Señor, ayúdanos a ser comprometidos, a ser fieles y leales, Señor, a tu palabra y a tu mandato. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.